Según el gobierno, solo existen 184 millones de dólares en las cuentas públicas y deudas por 2.872 millones de dólares. El juicio político en contra de Guillermo Lasso, interrumpido por la muerte cruzada, se votará este miércoles en la Asamblea. El pedido del correísmo de enjuiciar políticamente a la fiscal Diana Salazar perdió fuerza, porque sus aliados en el oficialismo y socialcristianismo se desvincularon. La vicepresidenta Verónica Abad dará a conocer mañana su posición sobre la misión de paz encomendada por el presidente de la República. 25.000 mujeres podrán obtener un cupo para acceder a becas de estudio, pero todavía no están claras las condiciones en la página web que fue habilitada. Israel y el grupo Hamas extienden el alto al fuego en la Franja de Gaza hasta el miércoles para permitir un mayor intercambio de rehenes. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva jornada de noticias en Televistazo Estelar en este inicio de semana. El gobierno asegura que existe una grave situación económica en Ecuador. Además, esta tarde el presidente de la República, Daniel Noboa, envió a la Asamblea propuestas de reformas de ley urgentes para impulsar el empleo. Fabiola Santana, desde el Palacio de Carondelet en el centro de Quito, cuéntanos sobre los pronunciamientos de las autoridades. Fabiola. El presidente de la República, Daniel Noboa, y el recién oficializado ministro de Economía, Juan Carlos Vega, expusieron la situación económica del país que consideraron como grave. Lo hicieron mediante un video publicado en redes sociales. El secretario de Estado expresó que para enfrentar esta situación y la del próximo año, que se agravará por temas como la crisis energética y el fenómeno del Niño, piden apoyo de los ecuatorianos y en especial de los más privilegiados, que se concretarían mediante reformas legislativas. Realmente tenemos la peor historia de la caja fiscal, con apenas 184 millones de dólares en la cuenta única del Tesoro y atrasos por 2.872 millones de dólares con el IES, con los GATS y más instituciones claves del sector público y privado del país. El déficit fiscal proyectado para el cierre del año 2023 superará los 5.000 millones de dólares, es decir, el 5% del PIB del Ecuador. El total de deuda que recibimos es de 63.000 millones de dólares entre deuda externa y deuda interna. La situación es muy dura y el Ecuador está en su peor momento. Le pido a la sociedad civil, a la empresa privada y a cada uno de los ecuatorianos que creyeron en este proyecto que nos apoyen en este momento. Precisamente en las próximas horas llegarán a la Asamblea Nacional esas propuestas de reformas que fueron afinadas en el transcurso de la tarde en Carondelet, a donde acudieron los legisladores de la bancada oficialista ADN. Ellos estuvieron por más de 4 horas reunidos con Noboa y esto manifestaron a su salida. Son estímulos tributarios que se van a beneficiar las mujercitas, los jóvenes y todo el sector popular. Así que no hay que tener ningún temor. Van a haber incentivos en cuanto a la contratación de jóvenes, de mujeres en las empresas, y va a haber también incentivos tributarios para las empresas que vengan a invertir aquí a nuestro país. Nuestra primera acción económica para sacar al Ecuador de la crisis será la Ley Económica Urgente para la Generación de Empleo. Y así enrumbaremos al Ecuador hacia un mejor futuro. Próximamente se conocerán entonces más detalles sobre estas reformas. La Asamblea Nacional definirá este miércoles si censura al expresidente Guillermo Lasso. El juicio político se retoma 6 meses después, ya que no pudo concluirse por la muerte cruzada decretada el 17 de mayo pasado. Byron Andino indica cuántos votos se necesitan para la censura. Los nuevos asambleístas retoman el juicio político contra el exmandatario Guillermo Lasso. La acusación es por la causal de peculado y por haber conocido las supuestas irregularidades en contratos de Flopec.
La sesión será este miércoles a las 16 horas por llamado del presidente del Legislativo, Henry Kronfle. La sesión quedó pendiente antes de la muerte cruzada. Los asambleístas votarán. Podrían censurar al mandatario y dejarlo sin posibilidad de ocupar cargos públicos durante 2 años. Se necesitan 92 votos, que representan a 2/3 del Pleno, para aprobar la censura. En el anterior periodo, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano eran los que impulsaban el juicio político. Ahora ellos son parte de la mayoría que domina en la Asamblea, junto con el oficialismo, y Lasso no tiene legisladores. Guillermo Lasso, desde nuestra bancada tenemos el criterio que tiene que ser censurado. Estamos por reunirnos como bancada. En todo caso, creemos que el expresidente de la República tiene mucho por responder al país. A nivel de ADN, estamos de acuerdo en la continuidad, sobre todo, y apoyar sobre todo el tema del juicio político. Los asambleístas no habían concluido este proceso inédito en Ecuador desde el retorno a la democracia, porque el 17 de mayo Lasso decretó la muerte cruzada y disolvió a la asamblea de ese entonces. El correísmo presentó un pedido de juicio político contra la fiscal Diana Salazar, acusándola de incumplimiento de funciones en varios casos de investigación y en la seguridad de sus funcionarios. Patricio Díaz informa que hasta ahora el proceso no tiene el respaldo de las otras bancadas. Como lo anunció el correísmo, no demoraron y a solo 10 días de asumir funciones presentaron un pedido de juicio político contra la fiscal general Diana Salazar. La legisladora de la Revolución Ciudadana, Gisela Garzón, entregó la solicitud de manera digital con el respaldo de su bloque. Acusa a la fiscal de un supuesto incumplimiento de funciones en temas de seguridad y en casos como León de Troya, INA Papers, entre otros. No solo que no ha precautelado la integridad de sus propios funcionarios, sino además en casos donde ha tenido que ver el narcotráfico, no ha tomado nada de decisiones, ni ha tomado ningún correctivo, ni nada por el estilo. No solo se tratan de los casos de delincuencia organizada, sino además de aquellos que vinculan a gobernantes. El caso de León de Troya, escandaloso como lo es, no tuvo el seguimiento correspondiente. No da detalles específicos, pero al menos de sus aliados de la mayoría no tendrá respaldo. Enseguida se pronunció el Partido Social Cristiano al anunciar que no apoyará el proceso. Se ha hecho algunos acuerdos, como ustedes bien saben, tenemos muchas coincidencias, pero también tenemos nuestras diferencias. En este aspecto nosotros nos mantenemos, no vamos a apoyar el juicio a la fiscal general del Estado. De la bancada oficialista, ya el presidente de la República dijo hace varios días que no respaldará un proceso de ese tipo. Los bloques de minoría también mostraron su rechazo. No era sorpresa porque sabemos que siempre van a buscar impunidad, siempre van a buscar amnistías. Apoyaremos a esa mujer valiente, a esa mujer digna que está tratando de salvarnos a este país de la corrupción. La fiscal general también se pronunció sobre esta pretensión del correísmo. En su cuenta de X dijo: finalmente, aunque de nuevo sin sustento, pudieron dar el primer paso en su desesperada búsqueda de impunidad, y solo sobre el terreno político, ya que ni las mentiras ni los inventos les funcionaron. Y de nuevo, no lo lograrán. Mi compromiso sigue siendo con la justicia. E incluyó un comunicado de su institución, la Fiscalía, en el que reiteran aquello y señalan que la funcionaria sabrá mostrar las pruebas suficientes en su defensa, frente al que consideran un nuevo ataque. Serán ahora las autoridades del Consejo de Administración Legislativa las que decidan si remiten o no el proceso a la Comisión de Fiscalización, que tiene varias solicitudes de juicio que resolver antes, aunque el correísmo ya advirtió que sin interpelantes, por ser del anterior periodo, el que esos procesos sigan es difícil. Mientras eso sucede en el legislativo, la fiscal Diana Salazar avanza en procesos penales que involucran a correístas. Esta semana procesará penalmente a Jorge Glass y podría pedir que le dicten prisión preventiva. También buscará que se ratifique la pena de 8 años en contra del exsecretario del Agua, Walter Solís. Informa Jacqueline Rodas. Mientras el correísmo impulsa el juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar, ella avanza con procesos penales pendientes que involucran a líderes de la Revolución Ciudadana. Este miércoles formulará cargos al ex vicepresidente Jorge Glass por presunto peculado en un nuevo caso denominado Reconstrucción de Manabí. Ese día solicitará medidas cautelares. Una de las opciones es la prisión preventiva. Si el juez la concede, volvería a la cárcel. Glass lleva 1 año en libertad
provisional gracias a las medidas cautelares concedidas temporalmente por un juez de Santo Domingo de los Áchilas. Pero aún le resta 2 años y 11 meses por cumplir de las 2 penas ejecutoriadas que le unificaron por el delito de asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht y por cohecho en el caso Sobornos. Además, la Fiscalía le abrió una indagación previa por presunta intimidación a su ex asistente Soledad Padilla y otra por su supuesta contratación irregular en la prefectura de Pichincha, donde se lo investiga junto con Paola Pavón. Esta semana Salazar también tiene en sus manos la ratificación de la condena de 8 años de prisión por peculado para el exsecretario del Agua del Correísmo, Walter Solís, quien tiene otra pena por el mismo tiempo en el caso Sobornos. Está prófugo en México, país que le concedió refugio. Mientras el 11 de diciembre la Fiscalía presentará su dictamen por lavado de activos en contra del exgerente de Petroecuador, de la Refinería del Pacífico y exministro de Recursos Naturales, Pedro Merizalde, acusado de recibir coimas en el exterior para entregar contratos a Odebrecht. Y suman alrededor de 30 expedientes investigativos abiertos al expresidente Rafael Correa. Están en curso por delitos como peculado, tráfico de influencias, fraude procesal, delincuencia organizada y hasta tentativa de asesinato. El presidente de la República, Daniel Noboa, mantuvo reuniones con su gabinete y la bancada de asambleístas oficialistas. Fabiola Santana tiene más información sobre los temas que se trataron en ese encuentro. En el Palacio de Carondelet, el primer mandatario, Daniel Noboa, inició su primera semana en el poder y se reunió con su gabinete. Los ministros y secretarios expusieron durante 2 horas un resumen de su plan de acción. Tuvimos una reunión en el gabinete donde cada ministro ya había presentado su resumen del plan de acción y con todo el equipo de planificación nos compartieron esas acciones. Las carteras de salud y del interior deben desarrollar programas de prevención y rehabilitación ante la eliminación de la tabla de consumo de drogas. Pero sobre el tema, a su salida, el ministro de Salud, Franklin Encalada, evitó pronunciarse. El titular de la cartera del deporte dijo que pondrá a disposición una serie de programas para incluirlos en materia de prevención de consumo de drogas. Me acerqué a Franklin a decirle que cuente con algunos de nuestros programas, pues definitivamente todos los proyectos que existen desde el Ministerio de Deportes se pueden transformar fácilmente en un arma utilizable para el Ministerio de Salud. Lo tienen que hacer. Otros ministros aseguran que aún procesan la información que recibieron recientemente. Algunos ministros evadieron a la prensa, como la canciller de la República, las ministras de la Mujer y de la Producción. Fue un día de intenso movimiento en el Palacio de Carondelet, que permaneció con vallas metálicas en sus alrededores. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, anunció cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas. Señaló que el único enemigo del país es la delincuencia y pidió el compromiso de la institución para enfrentarla. Paul Romero con el informe. Este lunes las Fuerzas Armadas realizaron una ceremonia para la presentación oficial del ministro de Defensa Giancarlo Lofredo en el complejo de La Recoleta, en el centro sur de Quito. El nuevo ministro asistió 4 días después de su posesión. La cúpula militar con la que se reunió el pasado viernes le dio la bienvenida y el jefe del Comando Conjunto, Nelson Proaño, en representación de los 47,000 soldados, le expresó su apoyo. Resaltamos la decisión del señor presidente de la República del Ecuador para designarlo como ministro para dirigir esta importante cartera de Estado. Lofredo en sus primeras declaraciones pidió el compromiso de las Fuerzas Armadas para seguir con las operaciones de seguridad interna. El país pide paz y tenemos una sola causa: salvar al Ecuador y devolverle la libertad a todos. También tenemos un solo enemigo: la delincuencia. Pidió unidad y apoyo para las decisiones que tomará en la nueva política de defensa, cuyo contenido aún se desconoce. Quiero estar cerca, quiero visitar los repartos, quiero escuchar lo que tienen que decir y las experiencias que desean compartir. Quiero que sean el apoyo no solo para su ministro, que hoy enfrenta también una gran tarea, sino el apoyo de toda una patria que quiere levantarse con gloria. En su discurso también señaló que esta semana hará cambios en el mando militar y en las subsecretarías del Ministerio de Defensa. Añadió que las personas que asuman estas funciones serán por sus méritos.
El contralor Javier Torres será posesionado este martes por la Asamblea Nacional a pesar de un intento del correísmo de iniciar un proceso de fiscalización al concurso que no tuvo el respaldo de otras bancadas por no cumplir con los procedimientos. Patricio Díaz explica lo sucedido. El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Patricio Chávez, lo intentó el viernes y suspendió la sesión. La convocó para este lunes y las cosas tampoco salieron como esperaba. Quería iniciar un proceso de fiscalización al concurso de designación del Contralor a 24 horas de la posesión de Javier Torres en ese cargo, definida para este martes. Con ese fin, Chávez, asambleísta del correísmo, convocó a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, a expostulantes, a integrantes de la comisión seleccionadora y hasta al expresidente del Consejo, Allen Berbera. Pero los otros miembros de la mesa le recordaron que el reglamento de comisiones exige que la primera acción debe ser aprobar un plan de trabajo, conocer al menos los proyectos pendientes. Si aprobamos este orden del día estaríamos incumpliendo la norma, señor presidente, porque no hemos elaborado un plan general de trabajo en el que se incluya, por ejemplo, un punto como este. Nosotros hemos venido precisamente a este espacio, ¿para qué? Para luchar contra la corrupción, pero hagamos ordenadamente y planificadamente. Pozo mocionó que el tema no sea tratado este lunes. El correísmo reaccionó inmediatamente. Los otros 3 miembros de la comisión y las legisladoras correístas que llegaron insistieron en que debía iniciarse el proceso este día. Es la obligación de la Asamblea tramitarla. No podemos ser cómplices. Aquí estamos para fiscalizar el poder público. Por Dios. Mañana podrán posesionarlo, pero esta legislatura no puede ni debe dejar de fiscalizar este concurso. Habían llegado a la comisión los expostulantes Alejandra Vivanco y Juan Falcón y Puig, además del consejero Augusto Verduga, de la Liga Azul cercana al correísmo. El presidente de la mesa no quiso someter a votación el cambio del orden del día. La Revolución Ciudadana estaba en minoría y dijo que no había un pedido por escrito. Decidió así dar por iniciada la sesión. No hemos aprobado. Ante los reclamos, el presidente de la comisión y sus coidearios tuvieron que suspender la sesión para coordinar, dijeron, que no renuncian a la fiscalización del concurso, aunque para ese tiempo ya Javier Torres estará posesionado como contralor. Israel y el movimiento Hamas acordaron extender el alto al fuego 2 días más para permitir un mayor intercambio de rehenes por prisioneros palestinos. 11 secuestrados israelíes con doble nacionalidad fueron liberados hoy, con lo que el número de rehenes que están en regreso en Israel asciende a 69 desde que se estableció la tregua. Pedro Jiménez actualiza el panorama en ese territorio. Es la imagen que se ha repetido desde la noche del viernes, cuando se cumplió la primera etapa de liberación de rehenes. Hoy van 4 días consecutivos y un nuevo grupo dejó su cautiverio. Los 11 de esta jornada son israelíes con doble nacionalidad. 6 son argentinos, 3 franceses y 2 alemanes que llegaron esta noche a Israel. Las jornadas más intensas se han vivido desde el fin de semana. Estas son tomas que fueron proporcionadas por milicianos de Hamas a agencias internacionales de prensa y muestran cómo es la primera etapa de las liberaciones cuando son entregados a funcionarios de Cruz Roja. Sigue un trayecto por vía terrestre hasta la frontera sur de la Franja de Gaza con Egipto y luego son trasladados a suelo israelí. La mayoría hace la parte final del recorrido en helicópteros hasta los hospitales donde evalúan su estado de salud, como esta familia a bordo de una de las aeronaves la noche del domingo. Luego, en los mismos hospitales, vienen los primeros reencuentros familiares tras 7 semanas de cautiverio. Los casos son dramáticos, como el de la niña Abigail Edan, que quedó huérfana cuando sus padres fueron asesinados en los ataques del 7 de octubre. Ella cumplió 4 años el viernes, estando en poder de Hamas. Tiene 2 hermanos que sobrevivieron al atentado, que se escondieron en un closet durante 14 horas después de ver cómo mataron a sus padres. Pensaron que la pequeña había fallecido, pero ella huyó con sus vecinos y ahora está reunida con sus abuelos y sus tíos. 69 rehenes han sido liberados hasta hoy a cambio de 117 palestinos presos en cárceles de Israel. La mayoría son hombres de menos de 17 años no sentenciados aún. Este intercambio de rehenes por prisioneros va a continuar al menos por los próximos 2 días por el acuerdo de última hora alcanzado hoy entre las partes para una extensión de la tregua, y se espera que al menos 10 secuestrados sean liberados cada día.
Rusia bombardeó 120 localidades ucranianas desde finales de la semana pasada. Se trata de pequeñas aldeas en el este del país. El Estado Mayor de Ucrania confirmó los ataques en medio de un conflicto que se inició hace un año, 9 meses y que parece no tener fin. La invasión de Rusia contra ese país se extiende y está a punto de entrar en un segundo invierno en el que las bajas temperaturas y la nieve plantean un reto para las tropas como para la población civil, que podría una vez más verse privada de servicios de energía y calefacción. La guerra se mantiene mientras los aliados occidentales de Ucrania debaten el futuro de la ayuda financiera y militar, que hasta ahora llega a 160.000 millones de dólares. Drogas. La tabla, parte del lío. La tabla de drogas que eliminó el presidente estaba avalada por la Corte Constitucional y responde a lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal. Ahora queda en manos de los jueces analizar cada caso y determinar si se trata de un consumidor o un traficante. Jacqueline Rodas lo explica en el siguiente reportaje. La tabla que regulaba la cantidad de droga para diferenciar a un consumidor de un traficante era una herramienta utilizada por policías, jueces y fiscales que ahora ya no existe, por decisión del presidente Daniel Noboa. La resolución establecía los gramos máximos que podía portar un consumidor: marihuana hasta 10 gramos, pasta base de cocaína 2, clorhidrato de cocaína 1 gramo, heroína 0.1 gramos o anfetaminas 0.040. La constitucionalista Verónica Hernández advierte que la tabla fue avalada por la Corte Constitucional mediante sentencia y que el Código Orgánico Integral Penal dispone escalas para regular las cantidades de droga. Obliga a que exista una normativa secundaria, es decir, hoy no existe la tabla, pero va a tener que existir. Ahora, los problemas estructurales requieren medidas y decisiones y respuestas estructurales. La eliminación de la tabla no va a acabar con el problema de las drogas, peor aún con el problema del narcotráfico, tampoco con el problema del microtráfico y tampoco con el problema de las adicciones. Hernández aclara que la tabla no era determinante. Antes y ahora, los jueces deben valorar todas las pruebas que se presenten. Podría ser historial clínico, testigos, ¿verdad? Información de que la persona ha ingresado o no a una clínica de rehabilitación. Realmente el foco donde debería de estar toda esta atención no es en la tabla, es en los jueces. La Constitución determina que las adicciones son un problema de salud pública que debe ser atendido y prohíbe la sanción penal para quien las padece. La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, se reunió con delegados de jubilados, extrabajadores y trabajadores de Diario El Comercio. Núñez se comprometió a legalizar la conformación del Comité Especial para solucionar el conflicto laboral que afecta a 497 personas. Sobre la reestructuración de la Vicepresidencia de la República, mencionó que se cumplirá con el decreto presidencial que garantiza el respeto a los derechos laborales. Energía. ¿Cuál es el plan ahora? La Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, se quedó sin dinero para seguir comprando energía debido a que ya consumió el presupuesto total de 2023 asignado precisamente a los costos de venta de energía facturada. Ocurre por el incremento del consumo y el costo de la importación de energía. Diego Cuenca con el informe. La Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, ese año proyectó 745,98 millones de dólares para la compra de energía, según el Plan General de Negocios e Inversión del 2023. Sin embargo, en septiembre ya comprometió el 104,96% de su presupuesto total, debido al incremento del costo de importación de electricidad y el consumo de los usuarios en medio del estiaje que soporta el país. Por eso, CNEL devolvió las facturas que corresponden a la compra de energía de octubre, porque su dirección financiera en un memorando indicó que ya no dispone de presupuesto. La entidad, con sus 11 unidades de negocio, es la encargada de distribuir energía a las 7 provincias de la costa.
También para Bolívar, parte de Sucumbíos y Orellana. Por ahora se desconoce si esto afectará el servicio durante diciembre, que es el mes de mayor consumo debido a la época navideña. Sin embargo, CENEL en un comunicado informó que empezaron las gestiones administrativas para realizar el ajuste presupuestario para continuar pagando las facturas pendientes. Buscamos entrevistar a las autoridades de esta institución y del Ministerio de Energía, pero hasta el cierre de este reportaje no confirmaron un vocero para explicar cuánto dinero necesitan para seguir importando electricidad desde Colombia. Y entre las medidas que tiene el gobierno de Noboa para superar la crisis energética consta aumentar la autogeneración de las grandes empresas privadas y modernizar el alumbrado público para reducir el consumo. Más detalles de estas iniciativas en el siguiente informe. Este lunes se cumplió un mes desde que se iniciaron oficialmente los apagones por la crisis energética. Aunque todavía no hay soluciones definitivas, hay acciones dispersas propuestas por el nuevo gobierno. Por ejemplo, el régimen dice que está en conversaciones con el sector industrial y grandes comercios para que colaboren con su propia generación eléctrica para autoabastecerse. Tenemos que hacer una estrategia conjunta que involucre a los industriales, que pueda involucrar a la ciudadanía a través de procesos de eficiencia energética, son los emblemas clave. El sector energético buscará colocar luces LED que consumen menos energía que las convencionales en el alumbrado público, sobre todo en zonas rurales y urbano-marginales. Además, se iniciaron los procesos de contratación de energía adicional para cubrir la demanda eléctrica, pero se implementarán para el periodo de estiaje del 2024 y 2025. El gobierno también le apostará a las reformas legales para impulsar el desarrollo de nuevos proyectos en el país. Estas medidas se toman luego de que fracasara la contratación de 465 megavatios que se había iniciado en el gobierno de Lazo y que prometía superar la crisis. La empresa eléctrica Quito canceló el concurso para adquirir la nueva energía mediante un convenio que asociaba a varias empresas distribuidoras. 3 personas murieron por una tormenta en el Mar Negro que provocó daños en toda la costa sur de Rusia, incluida la anexada península de Crimea. 2 millones de casas se quedaron sin energía eléctrica. La tormenta Betina sobre el Mar Negro llevó fuertes vientos y lluvias al sur de Rusia. Provocó grandes olas que inundaron el balneario costero de Sochi. El mar entró a este complejo turístico destruyendo parte de las instalaciones. Y se llevó un área por donde pasaban las vías del tren. En esta región, 350 personas fueron evacuadas de zonas de riesgo. El oleaje empujó un barco carguero con 21 tripulantes a bordo hacia la costa cerca de la ciudad rusa de Anapa. La embarcación quedó atrapada en un banco de arena. No hubo heridos y la operación para liberar el barco comenzará cuando las condiciones mejoren. El temporal también afectó la península de Crimea, inundó carreteras, casas. Decenas de comunidades fueron declaradas en estado de emergencia. Autoridades afirman que esta tormenta es la más fuerte registrada en los últimos 16 años, con vientos que alcanzaron velocidades de 144 kilómetros por hora. Ante los daños causados, se suspendieron las clases de hoy y cerraron las oficinas gubernamentales. Entre ambas regiones se reportan 2 millones de personas sin luz desde el fin de semana y 3 fallecidos. Unos 3.000 seguidores del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se manifestaron el domingo en Sao Paulo para exigir la salida del juez de la Corte Suprema que lleva el caso contra los implicados en la revuelta del 8 de enero en la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia. La movilización fue convocada por un pastor evangélico, aliado de Bolsonaro, tras conocer que el magistrado dio 10 días para que la policía investigue al exmandatario. Los manifestantes acusan a la justicia de cometer abusos. Líderes de España, de Medio Oriente, Europa y el norte de África se reunieron en Barcelona, España, para discutir la guerra entre Israel y Hamás. 42 delegaciones participan en el foro de la Unión por el Mediterráneo, donde todos coincidieron en que la tregua debe prolongarse y que es necesario un mayor ingreso de ayuda humanitaria a Gaza. Para una resolución del conflicto, la Unión Europea propone que la autoridad palestina desplace a Hamás y tome el control de la franja.
Las autoridades colombianas investigan como posible secuestro la desaparición de una embarcación que transportaba ilegalmente migrantes desde la isla de San Andrés hasta Nicaragua. A bordo iban 38 personas, la mayoría venezolanos, y no se conoce su paradero desde hace 40 días. La policía cree que pudieron caer en manos de traficantes por publicaciones inusuales en sus redes sociales. Hasta ahora, ninguna de las posibles víctimas o secuestradores ha contactado a los familiares. En Cuenca se inaugura el Museo de la Moneda del Banco Central del Ecuador. Los visitantes podrán conocer la historia de la institución en la emisión de monedas y billetes desde el primer tercio del siglo XX. Merlin Ochoa explica el proceso que incluye el dólar en Ecuador. Es una riqueza cultural de 173 bienes numismáticos entre monedas y billetes, mediante los cuales los visitantes podrán conocer el proceso evolutivo de la moneda desde su origen, cuando las sociedades aborígenes utilizaron el trueque o intercambio, hasta el actual sistema, el dólar. Tenemos estimado que el próximo año vendrán acá al museo alrededor de 60.000 visitantes entre nacionales y extranjeros. Los visitantes también podrán conocer la historia del banco en la emisión de monedas y billetes desde el primer tercio del siglo XX. El Banco Central del Ecuador mantenía este museo en Pumapungo desde hace 27 años, es decir, en otro edificio, pero esta misma muestra, que recoge la diversidad de los elementos monetarios que fueron utilizados para las transacciones comerciales, ahora, luego de la inauguración, están adecuados en su edificio principal, denominado Museo de la Moneda del Banco Central. Hemos reubicado e innovado integralmente, incluso con material didáctico y tecnológico para la ciudadanía, en donde se pueden diseñar monedas y billetes y se pueden enviar a celulares y subir a redes sociales. Las piezas están distribuidas en 2 pisos. El museo despertó el interés de la población cuencana, pues representa un tributo al patrimonio histórico y arqueológico en la Atenas del Ecuador. Los recorridos serán con guías. Las instalaciones están abiertas todos los días. Los divorcios por mutuo consentimiento se pueden realizar en 2 horas. El Consejo de la Judicatura reglamentó estas separaciones. Más detalles del trámite con Diego Puente. Aunque ya existía la posibilidad de divorciarse ante un notario, el Consejo de la Judicatura simplificó los pasos y ahora un matrimonio se puede terminar por mutuo consentimiento en un solo día, sin necesidad de abogados o procesos judiciales. El trámite inicia con la presentación de un solo formulario en el que las partes expresan su deseo de separarse. En este se llenan datos personales y del matrimonio. Ya no es necesario presentar otros documentos. Porque antes había que hacer el acta de reconocimiento de firmas en el formulario. Luego receptar la declaración juramentada sobre estos hechos y pasar a la audiencia. En caso de tener hijos menores de edad, hay otro paso a seguir. Se encuentra debidamente regulado, ya sea por un acta transaccional, una mediación o una resolución judicial, respecto de estos 3 aspectos fundamentales que son las visitas a los menores, el régimen del pago de alimentos y respecto de la tenencia. Luego el notario realiza un acta que formaliza el divorcio. Este proceso en una notaría puede demorar 2 horas. El costo del servicio está reglamentado por el propio Consejo de la Judicatura y llega al 39% del salario básico unificado más IVA, es decir, $196. Los adultos mayores que decidan poner fin a su relación tienen un descuento del 50%. El presidente Daniel Noboa anunció el inicio de un proceso de inscripción para que 25.000 mujeres puedan obtener becas de estudio. De hecho, hay una página web habilitada para ese trámite, pero no se ha difundido la información completa del programa. Luisa María Heredia con el informe. Capacítate es el nombre del sitio web que habilitó el equipo de Daniel Noboa para ofertar 25.000 becas académicas. Serán entregadas únicamente a mujeres que quieran acceder a una formación superior o técnica y que no hayan tenido la oportunidad de hacerlo.
Quienes quieran postular deben ingresar a www.novoa.es/capacítate. Hacer clic en el botón Inscríbete ahora. Se abre un formulario para el ingreso de datos básicos: número de cédula, nombre y apellido, correo electrónico, provincia, cantón y parroquia de residencia. También un número de celular para contacto. En la última casilla deberán elegir el área en que les interesa capacitarse. Hay opciones en seguridad, salud, educación, agricultura, marketing, administración, ingeniería, entre otras. Aparecen en total 27 opciones. La iniciativa fue lanzada en redes sociales por el presidente Daniel Noboa a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemoró el sábado, pero no hubo al respecto ni siquiera un comunicado. Quedan dudas sobre la iniciativa. Por ejemplo, si se trata de carreras completas o de cursos, y en qué instituciones educativas serán capacitadas. Incluso se desconoce hasta cuándo pueden inscribirse las posibles beneficiarias, en qué fecha las ganadoras serán anunciadas. La Secretaría de Educación Superior tampoco ha facilitado esa información. Noboa, Abad, el divorcio express. La vicepresidenta Verónica Abad puede negarse a cumplir con la asignación del presidente Noboa de ser colaboradora para la paz en Israel sin que esto contemple una sanción inmediata. Sin embargo, abogados constitucionalistas señalan que se podría interpretar como abandono de cargo. Adriana Bermeo con el análisis. Verónica Abad puede negarse a cumplir con la misión de paz en Israel bajo el argumento de falta de preparación para ejercer el cargo y solicitar nuevas funciones al presidente Noboa sin que esto tenga como consecuencia una sanción. Consideran los constitucionalistas consultados Pamela Aguirre y Emilio Suárez. Pero podría originarse otro escenario, que el presidente no le asigne más responsabilidades. La Constitución establece 2 funciones para el vicepresidente. 1. Cumplir con las tareas que el presidente le asigne. Y 2. Reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva. Según expertos, si Abad se niega a acatar la responsabilidad encomendada y no se le asigna más funciones, la Asamblea podría interpretarlo como abandono. El incumplimiento de funciones por más de 90 días pueda declarar desierta la vicepresidencia. También es muy discutible si la vicepresidenta se niega a cumplir con esas funciones, pero se queda en el Ecuador, quizás en su despacho, va todos los días a su despacho, se sienta en su despacho y finalmente está cumpliendo su otra función constitucionalmente prevista, que es esperar para subrogar al presidente de la República. Este martes a las 10 horas, Verónica Abad convocó a una rueda de prensa para dar a conocer su posición. Según Verónica Abad, ella y Daniel Noboa se conocen hace 2 años y tienen muchas coincidencias políticas. Sin embargo, la campaña electoral fue el espacio en el que se profundizaron las discrepancias. En 3 ocasiones, el presidente hizo pública su intención de tenerla lo más lejos posible. Se anuncia una rueda de prensa para este martes con la postura de Abad sobre el decreto que la delega como embajadora de paz ante el conflicto israelí con Hamas. Era viernes y era 2 de junio cuando sus nombres aparecieron por primera vez juntos en una misma oración. Y ellos juntos también en una foto. Daniel Noboa era el primero en inscribir ante el Consejo Nacional Electoral su candidatura luego de la muerte cruzada y como compañera de fórmula aparecía Verónica Abad. Noboa nunca expuso las razones por las que se generó esta alianza entre el ex asambleísta y la ex candidata a la alcaldía de Cuenca. Pero ella sí contaba de dónde es que se conocían y cuáles eran en esos tiempos los objetivos que tenían en común. Nosotros nos conocemos hace aproximadamente 2 años y coincidimos en el tema social. Y lo cierto es que Noboa la convocó a acercamientos con Noboa, pero él se mantuvo firme en su postura de tenerla lo más lejos posible. Después del balotaje, Noboa, ya presidente electo, indicaba que las funciones de la vicepresidenta serían la protección de los derechos de los migrantes y el mejoramiento de las relaciones con los países de África y el Caribe. Era el segundo anuncio de que ellos no trabajarían juntos. Los actos oficiales de entrega de credenciales y la posesión de los dignatarios fueron espacios en donde únicamente se ratificó la existencia de un conflicto, con desplantes y decisiones que no fueron precisamente exhibiciones de elegancia ni de madurez de ninguno de los 2 lados. Sin embargo, 27 decretos después de asumir el poder, Noboa lo pensó mejor.
África está muy cerca, así es que la delegó para que interceda por la paz entre Israel y Palestina. Y 3 decretos después, se acordó que una vicepresidencia sin vicepresidenta no tiene mucho sentido y ordenó entonces que se reestructure eso, que a él no le sirve para mucho. En realidad, no le sirve para nada. Pero más allá de eso, ¿cuáles son los cimientos de esta decisión? Está claro que lo hace porque puede, pero las acciones de gobierno deben tener razones y estas deben ser expuestas con una alta dosis de transparencia, ausente de Carondelet en estos primeros días. Y decisiones como enviar a la vicepresidenta a Israel, derogar el traspaso de la competencia del quinto puente a Guayaquil y romper la tabla de consumo de drogas han sido muestras de la forma de gobernar del presidente Noboa. Más allá del hermetismo que lo caracterizó desde que triunfó en las urnas, con estas acciones ha empezado a dar señales de irreverencia. Luisa María Heredia con el análisis. Daniel Noboa tiene en Carondelet 4 días, tiempo suficiente para haber generado más de una polémica, todas basadas en decisiones que han dejado dudas, más que certezas. Por ejemplo, en su segundo día al mando asignó como única función a la vicepresidenta ser colaboradora para la paz y precautelar el escalamiento de la conflictividad entre Israel y Palestina. ¿Por qué? Es una gran explicación que el país espera. ¿Para qué? Es otra buena pregunta que no tiene respuesta, pues realmente a nadie se le ocurre pensar que la presencia de Verónica Abad en Tel Aviv va a tener alguna incidencia en una disputa como esa, por lo que la decisión presidencial termina pareciendo un chiste. Otro ejemplo, derogar el decreto que traspasa la competencia para la construcción del quinto puente al municipio de Guayaquil, una obra que tendría un impacto positivo en el sistema portuario de la ciudad, es decir, en el sector exportador. ¿Cuál es la razón? No se sabe. Noboa no ha expuesto la motivación técnica de su decisión. Tampoco ha dicho si el gobierno central va a poder contar con presupuesto para hacer la obra, por lo que termina pareciendo una retaliación contra su antecesor. Y un ejemplo más, eliminar rompiendo simbólicamente la tabla de consumo de drogas. ¿Se acabará con eso el tráfico de drogas en Ecuador? Realmente no. Para combatir el consumo interno se requieren políticas públicas que Noboa aún no anuncia. Además, el momento quedó plasmado en un video que evoca episodios poco gratos, por lo que el resultado más inmediato de esta decisión ha sido una comparación con Rafael Correa. Así va creando un sello, una identidad basada en esta forma de gobernar que, además de hermética, luce un tanto impulsiva e irreverente. Un ex militar estará al frente de la gobernación del Guayas. El coronel en servicio pasivo Alberto Molina representará al presidente en esa provincia. Esta mañana ya mantuvo una reunión con su antecesor. William John con los detalles. El anuncio lo hizo la ministra de Gobierno en redes sociales esta madrugada y de inmediato el nuevo gobernador del Guayas fue a conocer su oficina. Lo recibió su antecesor Francesco Tabacchi. Recorrieron las instalaciones, le presentó al personal que deja y luego se reunieron durante menos de 1 hora. Al final coincidieron en que la seguridad es el principal problema que queda en agenda y los recursos son escasos. Mire, la seguridad cuesta. Normalmente a las instituciones de seguridad, Fuerzas Armadas, policías nos dan misiones, pero tienen que dar los medios para que haya una respuesta. El tema económico es vital. Alberto Molina es coronel del Ejército en servicio pasivo, integra la Comisión Nacional Anticorrupción, es miembro de la Academia Nacional de Historia Militar y fue vocero de las Fuerzas Armadas en la guerra del Cenepa. Su gestión seguirá esa línea de cercanía con los militares. Es partidario de volver a juntar a la policía con las Fuerzas Armadas para patrullar ciudades como Guayaquil y Durán. Enterarme de las acciones que se tiene inmediatas, porque todos sabemos que esto es prioritario, esto es para ayer. Su posesión será este miércoles y aunque no detalló sus planes, dijo que esta semana se reunirá con el alcalde de Guayaquil. Delincuentes usaron un tanque de oxígeno para causar una explosión e intentar robar el dinero de un cajero automático en el norte de Guayaquil. Según la policía, ya se han reportado 17 ataques de ese tipo en lo que va del año en Guayaquil, Durán y San Borondón. Merlin Ochoa con más datos.
El caso más reciente ocurrió a las 4 de la madrugada de este lunes. 5 hombres armados llegaron hasta estos cajeros automáticos en una gasolinera ubicada en el sector de Los Vergeles, norte de Guayaquil. En el lugar, la policía encontró tanques de oxígeno, de acetileno, batería, mangueras y cables de electricidad, pero solo uno de los dispositivos que almacenan dinero quedó destruido. Los delincuentes no se llevaron el cajero ni el dinero, pero este no es el único caso. El pasado lunes, delincuentes también intentaron sustraerse la plata de otro cajero de la misma entidad bancaria, con una modalidad parecida, equipos de soldadura autógena para causar una explosión. En muchos de los cajeros, en el interior existe una especie de seguridad de una tinta que cuando las personas sustraen ese dinero, esta tinta explota y mancha todos los billetes. Y esos billetes ya no pueden entrar en circulación. En lo que va del año, en Guayaquil, Durán y San Borondón se han registrado 17 ataques con explosivos a cajeros bancarios. Solo en uno de los hechos se concretó el robo. Un 60% es justamente del Banco de Guayaquil. No se descarta que sea la misma organización delictiva la que comete estos ataques por la modalidad. Los uniformados dicen que el principal problema para capturarlos es que los representantes de los cajeros piden una orden judicial para entregar los videos que permitirían la identificación de los sospechosos. En Los Ríos se desarrolló el Festival Babahoyo Cóctel 2023, que contó con el torneo de la Asociación de Bartenders del Ecuador. Los ganadores representarán al país en el concurso panamericano del próximo año, como lo cuenta Odette Camacho. En la capital de Los Ríos se realizó en el Malecón el primer Festival Babahoyo Cóctel 2023, en el que participaron 15 bartenders de diferentes provincias del país, entre estas Guayas, Tungurahua y Carchi. En el torneo hubo 2 grupos de jurado, unos que observaron las técnicas de preparación de las bebidas, calificando agilidad, precisión, elegancia y tiempo, y otros que las degustaron, ubicados en la zona trasera. Ellos se enfocaron en el olor, sabor y presentación. Fueron 2 categorías que se evaluaron, las del estilo clásico, en la que las intervenciones fueron de 2 en 2, presentando bebidas long drink, tropicales y refrescantes. Damián Andrade de Ambato fue el ganador en esta especialidad. Buscamos es que se sientan los 5 sabores, el sabor dulce, ácido, amargo, picante, pero que tenga un equilibrio según la característica de la bebida. Mientras que la otra fue la Flair. En esta realizaron un show con las cocteleras, botellas y cucharillas con las que elaboran los tragos semidulces y cremosos. El ganador fue Luis Guerra, el pentacampeón oriundo de la ciudad de Ibarra. Con el tiempo aprendí que los colores, las texturas y los sabores que se mezclan en una bebida requieren mucha dificultad y entrenamiento, y también una parte sensorial única del espíritu y del alma a través de una sola copa. A este evento asistieron cerca de 300 personas. Los 2 ganadores ahora participarán en el torneo panamericano del 2024. Mujeres de 2 comunidades amazónicas buscan incentivar el consumo del pescado de agua dulce más grande del mundo dentro del país. Se trata del paiche, que se venderá a chefs de restaurantes y hoteles de Guayaquil. Diego Cuenca con el informe. Son mujeres de la comunidad Cofanes de Sinangoe, que habitan en la provincia de Sucumbíos. Ellas llegaron a Guayaquil para ofrecer el paiche, criado en piscinas de la Amazonía ecuatoriana. El producto fue expuesto ante 35 chefs de restaurantes y hoteles de la urbe, a quienes les enseñaron a deshuesar y preparar ese animal con recetas ancestrales y que son servidos en recipientes de caña guadúa. En el evento cerraron el negocio. Ese pez amazónico por primera vez ingresará al mercado guayaquileño, con el cargamento inicial compuesto por 40 kilos, que serán enviados en cadena de frío. Somos una asociación que estamos formadas 20 mujeres, pero la verdad no todas trabajan, sino que trabajamos 12, 15. Ellas, aparte de criar paiche, que miden hasta 3 metros, también se dedican a hacer artesanías con la cabeza, escamas y espinas de ese pescado. Además, hacen el tradicional ají negro, elaborado con yuca. Es otro de los productos agrícolas de la comunidad guaya. Así buscan expandirse en territorio nacional, porque por ahora solo exportan 200 kilos semanales a Colombia, para restaurantes de Cali y Bogotá.
En Ecuador ofrecen 500 gramos hasta por $9, pero la idea con los restaurantes de Guayaquil es comercializar los peces enteros, congelados. Ya están de la película costarricense Morazán cerrará el ciclo de cine centroamericano en la Pontificia Universidad Católica en Quito. Además, la Orquesta Filarmónica de Guayaquil ofreció un concierto de música latinoamericana en el Museo Municipal. Estefanía Arias detalla que darán otro show esta semana. Con vendas en los ojos, así ingresan los asistentes a la Casa de Títeres de Guayaquil. Es la obra En el corazón de la selva que se estrenó por primera vez en este espacio cultural. Destapamos los ojos y jugamos más con los sentidos, el tacto, el olfato, el gusto, cosas que usualmente no se usan para ponernos en los zapatos de las personas con discapacidad. 5 meses tomó montar esta puesta en escena de teatro sensorial en la que actúan 5 artistas. La posteridad nos hará justicia. Morazán, una película basada en hechos históricos de Costa Rica. Con esto, el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE, cierra su ciclo de cine centroamericano. La función será este miércoles 29 a las 18 horas. La entrada es gratuita. Una serenata latinoamericana, así se denominó a este concierto que ofreció la Orquesta Filarmónica de Guayaquil en el Museo Municipal de la ciudad. Este jueves 30 la agrupación se presentará en el Teatro Centro de Arte con un espectáculo llamado Concierto de Película a las 20 horas. Descuentos en tickets aéreos, electrodomésticos, ropa, medicamentos, joyas y más artículos se ofertan este lunes a propósito del Cyber Monday. En Ecuador, más de 20 marcas tienen promociones para sus clientes. Luis Alfredo Zúñiga con el informe. Este lunes en el portal web cybermonday.es se pueden obtener descuentos del 20, 30, 50 y 70% en artículos para el hogar, tecnología, moda, belleza, ropa y otros. En Ecuador, los productos más comprados en línea son electrodomésticos, calzado y equipos electrónicos como celulares. En los tickets aéreos también hay promociones. Este lunes en el portal web de la TAM hay descuentos del 10 al 43% en vuelos desde Cuenca, Manta, Quito y Guayaquil. En Avianca, 2 de los destinos más solicitados son Orlando y Nueva York. Los precios por tramo van desde $135 y $160 respectivamente. Mientras en Copa hay una sección exclusiva de descuentos por Cyber Monday en vuelos ida y vuelta hacia Orlando, Nueva York y Panamá. Portales internacionales como Amazon también exhiben sus promociones en todo tipo de artículos. En algunos casos superan el 60% de descuento. El Cyber Monday surgió en Estados Unidos en 2005 como una extensión del Black Friday, y aunque en ambas fechas el principal atractivo es el mismo, los descuentos, la diferencia es que hoy estos son exclusivamente para compras en línea. En Ecuador, la primera vez que se dio este evento fue en 2012. En aquel año hubo apenas 13.000 visitas y en 2023 se espera superar las 300.000. En Esmeraldas se organizó la primera competencia canina. Los dueños y sus mascotas corrieron 1 kilómetro. En el evento hubo 80 participantes y Elena Velasco nos cuenta cuáles fueron los ganadores en la jornada deportiva que también involucró a perros con discapacidad física. 80 perritos participaron de la primera carrera canina realizada en la ciudad de Esmeraldas. La actividad denominada Perrotón concentró a decenas de mascotas de todas las razas y tamaños y sus dueños, quienes corrieron por 1 kilómetro, desde el ingreso a la parroquia Vuelta Larga hasta el Parque Central. Nene, un pincher de 8 años, obtuvo el primer lugar. Porque siempre tratamos con él y siempre está corriendo, de 5 kilómetros más o menos. Y la carrera es bien corta, así que sí esperaba ganar. La carrera organizada por el municipio contó con la participación especial de Oliva, una perrita mestiza de 7 años que perdió una de sus patitas traseras tras un accidente de tránsito. Ayer atropelló un carro cuando tenía 1 año y 2 meses de nacida. ¿Cómo respondió en la carrera? Bien, recién en el cementerio
Se echó, caminó despacito y ahí la alcé en brazos hasta llegar aquí al parque, pero ahí corrió normal. Para cerrar el evento, se escogió a la mascota mejor vestida y a la que hizo la mejor acrobacia. En el lugar también hubo emprendedores que ofertaron cupcakes y gomitas para los perros.